¿Crees que una persona blanca podría acompañar bien a una persona racializada? Mi respuesta tiene que ser que no. Racismo es trauma. Creo que es importante entender que puede haber muchísima complejidad, ¿no? Que al final van a haber temas de imagen, de autoestima, de identidad, trauma racial, de trauma sexual, ¿no? Hay que estar preparado para recogerlo, ¿no? Pero además, y yo misma me he encontrado, lo digo abiertamente, terapeutas racistas. Creo que también es importante dejar espacio a las terapeutas racializadas que nos hemos formado, ¿no? Casi todas mis pacientes en algún punto me han dicho, es que nunca he hablado con mi terapeuta de que soy negro. Hay que hablar de eso, es una parte de lo que le intersecciona y de lo que le va a traer a terapia, ¿no? Entonces, claro, si aún no estamos en ese punto tan prudente, yo creo que hay que dejar un poco ese hueco a las que sí que ya estamos un poquito más actualizadas como mínimo. Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de un tema del que llevo mucho tiempo con ganas de hablar. De hecho, la personita que hoy me acompaña, que es compañera mía del centro de Barcelona, grabamos un podcast, que de hecho ese podcast os gustó muchísimo, sobre adopción. Y ya en aquel entonces ella me dijo, oye, cuando quieras hablamos sobre racialización, salud mental. Y aquí estamos, 2 años después, creo. Hola Riti, ¿cómo estás? Pues muy bien, y como decías, pues excitada de por fin poder abrir este melón, ¿no? Porque al final creo que quedó así un poco pendiente y qué importante que es. Total. De hecho, el podcast se llama ¿Cómo influye la racialización en la salud mental? Y tengo una chorrolera de preguntas para ti impresionantes. Y vamos a empezar desde el principio, como siempre. ¿Cómo explicarías? Porque evidentemente este podcast lo vamos a enfocar para personas racializadas. Pero no sé si me permites que demos el permiso de, al menos en esta primera pregunta, explicar qué entendemos por persona racializada. Porque quizá hay muchas personas que han llegado a este podcast que no saben de qué estamos hablando. Claro, este disclaimer es necesario, ¿no? Cuando hablamos de personas racializadas, ¿no? Hay un concepto que se llama biopic, porque sí que es verdad que mucha influencia de la que nos llega, ¿no? O cuando escuchamos podcast, se habla mucho de las personas negras, ¿no? Entonces, creo que es importante como abrir el abanico y hablar, pues, de las personas racializadas, ¿no? Tenemos, pues, al final, por suerte, el globo terráqueo es enorme, ¿no? Y cuando hablamos de racialización, hablamos de todas esas racializaciones que están fuera de lo que sería lo hegemónico, ¿no? Que al final es, pues, la persona blanca, la persona que representa ese privilegio estructural, ¿no? Entonces, bueno, al final me gusta hablar de que las personas racializadas no es una minoría, porque este concepto de minoría es como si fueran pocos, pero sí que es todas esas personas que por ese motivo viven esta opresión sistémica. Y de hecho tengo apuntado ahí el concepto este para que lo hablemos después. Riti, ¿qué consecuencias emocionales tiene vivir con racismo constante? O sea, con violencia constante. Claro, al final vivimos en un sistema que oprime, ¿no? Y cuando hablamos en un sistema que oprime, quiere decir que esas opresiones están en un ámbito social, laboral, médico, ¿no? O sea, si abrimos el melón de la medicina. Entonces, yo creo que esta sensación de que esa agresión o situación racial puede pasar en cualquier momento, esto crea una hiperalerta, crea una sensación de es que no me puedo relajar o tengo pocos espacios donde relajarme, ¿no? Creo que al final hablamos de racialización, pero esta misma sensación es muy común en otros colectivos oprimidos, ¿no? Por eso a mí me gusta rescatar, ¿no? Justo ahora que me viene en mente, el concepto de interseccionalidad. En este podcast hablaremos de racialización, pero evidentemente interseccionan muchas realidades, ¿no? Si nosotros tendríamos como el hombre cis hetero blanco rico, ¿no? Y capacitado, entiéndeme, ¿no? A nivel funcional de cómo esta sociedad está creado, todo lo que se aleja es lo que está más oprimido, ¿no? Entonces creo que es importante no olvidarnos de la interseccionalidad y de hablar de la racialización también con todos sus matices, ¿no? Hablábamos de este concepto cuando hablábamos de adopción, pero creo que también es importante tener muchos aspectos sobre la mesa, ¿no? Como las personas que vienen de otros países, las personas que no han tenido más referentes, el tema del trauma generacional, ¿no? Al final es un tema muy amplio que le interseccionan muchos subtemas, ¿no? Por eso yo digo que es un temazo, ¿no? Porque... Bueno, de hecho es que, o
sea, agradecida, feliz de poderte escuchar y de poder enriquecer y aportar al mundo todo esto, especialmente y obviamente para las personas racializadas, que entiendo que hay poco quizá en los lugares más mainstreams, porque de hecho yo me doy cuenta de que cuando nosotras, por ejemplo, hablamos de cualquier tema referente a personas racializadas, te lo contaba antes, notas cómo no tiene el mismo impacto. Y es que literal el sentir es como si automáticamente, o sea, me pongo como en la piel de una sociedad que piensa, son problemas de otros, no forman parte, no me pertenecen, ¿no? Y para mí es súper nutritivo que no solo, el podcast, por ejemplo, que hicimos de adopción me pareció increíble. Grabar este podcast para mí es otro regalo, y que no dejemos nunca de poder dar voz a un montón de realidades que piensas, tío, hay que hablar, o sea, convivimos, no hay otros, los unos y los otros, y menos en un mundo en el que, joder, nos guste o no nos guste, a quien no les gusta tienen un problema, evidentemente, formamos parte de un todo, ¿no? Como decías antes, el globo terráqueo es muy grande, y qué importante, ¿no? Poder hablar y dar espacios. Antes me hablabas de la sociedad opresora. ¿Qué significa para ti o cómo podemos darle lugar, explicación a esto de sociedad opresora? ¿Y cómo lo viven las personas racializadas? Claro, al final la sociedad que oprime es la sociedad que no da visibilidad, que cuestiona, que invisibiliza, que invalida. Creo que al final que no facilita, ¿no? Al final, cuando no puedo ocupar ciertos espacios, ciertos lugares de trabajo, cuando no puedo verbalizar, cuando mi dolor no tiene espacio, a nivel en términos de salud mental, esto es oprimir, ¿no? Yo creo que cuando hablabas, ¿no? de cómo para muchas personas, hago referencia al concepto de personas blancas, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de racismo y antirracismo, nos toca mucho el ser mala persona, ¿no? Es decir, yo sí que animo que las personas no racializadas que escuchen este podcast intenten apartar, porque a veces es normal que nos toque esa fragilidad, ¿no? De yo no soy mala persona. Esto no se trata de buenas o malas personas, pero sí intentar hacer un ejercicio de escucha activa, de entender que vivimos en un sistema que nos pone unas creencias y de apartar un poco esa fragilidad, porque esa fragilidad también es parte de ese sistema opresor, ¿no? Si yo como persona racializada lo único que pido es que se me legitime el dolor, que no se me cuestione, ¿no? Como mujeres podemos entender esto, ¿no? Cuando vivimos alguna agresión machista, a veces solo queremos que nos digan, tía, vaya mierda, o sea, me sabe fatal, ¿no? Que no se nos diga, ya, pero piensa en cómo lo hizo, ¿por qué lo hizo? ¿No? Se nos pide que entendamos al otro, ¿no? Primero, esto pasa en el racismo, ¿no? Yo siempre digo que hay el racismo como que tenemos más evidente, ¿no? Que es la persona, y que pasa, ¿eh? La persona que te grita por la calle, la persona que te dice que te vayas a tu país, la gente, la señora que se agarra el bolso, bueno, la persona que te agrede también físicamente o sexualmente. Pero luego también hay esto que en torno a la fragilidad blanca se acaba convirtiendo en una situación un poco de gaslighting, ¿no? De repente estamos hablando de ti y de lo mal que te estás sintiendo con mi situación, y eso puede llevar a esto, a que yo me oprima, a que yo no exprese, a que yo no hable, porque no me apetece salir de mi dolor y estar conteniendo el tuyo, ¿no? Entonces, toda esa situación, en vez de ser validante y de recogerme, me está oprimiendo a nivel emocional. Y esto pasa en términos de salud mental, pero también, pues, lo que hablábamos, ¿no? Si vamos a hacer algún proceso burocrático, si vamos al médico, si vamos a una entrevista de trabajo, no hay ese espacio seguro. Entonces, son espacios que oprimen, que me obligan a estar alerta. Sí, de hecho, Riti, yo te escucho y me está viniendo muchas personas a la cabeza, ¿no? Incluida yo misma en muchos años. Durante muchos años, incluso hoy mismo me puede pasar porque me atraviesa, ¿no? Y de ahí creo que parte de esa conciencia. Pero habrá personas que estén escuchándote y desde esta cosa de también invalidar, juzgar y ponerte ahí como cuestionarte, piensan, pero qué opresión ni opresión. Si en mi trabajo hay una persona, yo qué sé,
de Cuba o de donde sea y nadie le dice nada. Si es súper amigo mío, está súper bien integrado. ¿Sabes esta cosa como de yo también tengo un amigo gay? Y te miran como diciendo, ¿pero presión de qué? Claro, es que el tema no es solo estar en esos espacios, sino el cómo se está en ese espacio, ¿no? Al final, si hay que estar alerta, hay que performar unos roles, ¿no? Hay que performar unos arquetipos. Al final, creo que no es solo ocupar esos espacios, sino hay una integración en esos espacios. Hay una comodidad, una tranquilidad, una integración desde ese self que para los psicólogos es tan importante. Creo que la calidad de cómo se está también es esencial y creo que importante. ¿Cómo puede afectar esto, el racismo, a todas las áreas de tu vida? Bueno, al final es que cuando hablamos de una parte de tu identidad y no es solo una parte de tu identidad, sino del cómo te proyectas, ¿no? En el mundo. Al final, cuando hablamos en el podcast de la adopción, ¿no? Claro, si tú por dentro te han criado culturalmente, ¿no? En mi caso como catalana, pero soy percibida como india para la gente que no me conoce. Eso forma parte de mi identidad, el cómo me perciben. Al igual que una persona que es canónica, ¿no? En el sentido estético, el cómo le perciben también tiene una consecuencia en cómo va configurando esa realidad. Entonces, claro, afecta a la autoestima, a la identidad, a tu relación con tu sexualidad, a tu relación con cómo te proteges y defiendes, ¿no? De las situaciones que vas experimentando y que vas viviendo. Todo el tema también de la red social, ¿no? Que tú vas creando en tus vínculos. Entonces, yo creo que al final a veces no somos conscientes de cuánto y cuando más exploras, ¿no? Tu identidad racial, más dices, wow, es que está en todas partes. E incluso desde fuera, ¿no? Lo que decías de, qué racismo, ¿no? Claro, cuando las personas racializadas hacemos este descubrimiento, puede parecer que de repente, ¿no? Bueno, lo que nos pasa a las mujeres también, ¿no? De repente todo es machismo. Pues sí. Es que igual sí. ¿Qué interferencias pueden aparecer o afectaciones en la vida de una persona racializada y que no se asocien directamente con el racismo? Es una pregunta más de, Riti, tú las personas que llegan racializadas a consulta y te llegan porque, yo qué sé, pues porque tienen ansiedad o porque tienen estrés laboral o porque la ha dejado su pareja, yo qué sé, ¿no? ¿Cómo llegamos a abrir la mirada de decir, no, amor, es que esto tiene que ver con el racismo? Claro, mira, justo se me ocurre el tema, por ejemplo, más corporal, ¿no? O sea, al final, muchas obsesiones con el cuerpo, ¿no? Claro, si me han dicho que el cuerpo hegemónico, ¿no? Es blanco, y es de una cierta manera, ¿no? A la que yo tenga una serie de curvas, un tamaño, una piel, claro, es que, mi niña, por más que te fuerces, la piel es la que es, ¿no? Entonces, puede haber muchas cosas de manera inconsciente incluso, que no te des cuenta de que estás persiguiendo un canon que no vas a poder acercarte, ¿no? Y eso puede generar muchísima ansiedad. Me hacías pensar también, en mis pacientes lo veo en este síndrome de la impostora, ¿no? Y en el tener que currárselo el doble. O a mí me ha pasado en algunos trabajos, ¿no? De ir un compañero mío, que digo yo que pareces un vendedor de leche alemán, em, e ir yo y tener de que no te puedes permitir fallos, porque el fallo en una persona racializada, cuando ya se espera, ya se va con una duda, ¿no? Tipo, está de prueba, ¿no? Entonces tienes que currártelo el triple. Entonces, claro, si tú cuando acompañas a alguien racializado no tienes en cuenta que al final esta hiperexigencia no es simplemente porque sea una persona muy autoexigente y ya está, y porque le gusta el perfeccionismo. Es que hay todo un sistema que te está cuestionando todo el rato y que tú misma tienes que dar el triple porque si no se te cuestiona tu espacio allí, ¿no? Em, También hacías pensar, ¿no? Recogiendo el tema del síndrome de la impostora, en el tema de las relaciones, ¿no? El, bueno, el tema también de cuál es mi rol en la relación, de gusto porque soy yo, gusto porque soy una persona racializada, el no haber tenido, ahora empiezan a haber, ¿no? Parejas o referentes en una posición romántica, que digo yo, ¿no?
Yo siempre pongo un ejemplo que es muy básico, pero no, ¿no? Yo de pequeña siempre he sido muy otaku. Me encantaba toda la cultura asiática y yo veía a estos chicos coreanos y me parecían guapísimos, ¿no? Y yo veía que a mis amigas que no veían tenían esta cosa de, uy, no, no, los hombres asiáticos, porque no nos los ponían en este papel de figura deseable, ¿no? Entonces, claro, todo esto está sobre la mesa. Ahora están habiendo más referentes, pero durante mucho tiempo, ¿cuál era el rol de las personas racializadas en las películas? No era de persona que desea, ¿no? Era la amiga, la compañera. Entonces, claro, todo esto está allí. Yo siempre pongo el ejemplo también de cuando era adolescente, la primera vez que un muchacho en una discoteca me vino a mí y yo le señalé a mi amiga, en plan, ¿quieres que te la, ¿no? Te hago la conexión? Porque, claro, yo lo que había entendido es que mi rol en este tipo de socializaciones era de ser la amiga, ¿no? Porque eran los referentes que yo había podido observar. Entonces, claro, yo te diría también en esto, ¿no? En cómo se perciben pues estas interacciones más sexoafectivas, bueno, el concepto del deseo de una misma, también en estos roles, ¿no? De pareja, cuál es mi rol, ¿no? De cuidadora, de esta cosa de maternar, ¿no? Claro, todo esto puede parecer que no, pero está todo sobre la mesa y está muy interseccionado por esta racialización. Incluso a veces los problemas de humor, ¿no? Yo he tenido, no sé, me estaba viniendo a la cabeza concretamente un paciente, ¿no? Claro, mucha gente le dice que está muy enfadado y lo que está es en hiperalerta todo el día. Y eso agota y lo que estás es agotado y estás frustrado, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no estarlo? Si estamos todo el día, ¿no? Preparados por esa impredecibilidad, ¿no? Porque cuando me hablabas de síntomas, creo que cuando una agresión racial puede pasar en cualquier momento, esto es algo que me ha pasado, pero que también he visto en muchos pacientes, que es que puede pasar en cualquier sitio, ¿no? Es que tú estás haciéndote unas cañas con unas amigas del chill y ¡boom! Y viene una agresión, ¿no? O estás con tus amigas y a la única que le hacen el comentario, ¿no? De, morena, mamacita, es a ti. Cuando tú estabas, claro, entonces, ¿qué aprendes? No puedo poner en modo off la defensa, ¿no? Y todo esto, claro, como psicólogas sabemos que tiene un montón de consecuencias a nivel, pues, de somatizar, a nivel de, pues, esto de alerta, de agotamiento, de aislarse también un poco, ¿no? De estoy tan agotado que dejo de esforzarme y me alejo, ¿no? Porque qué pereza, ¿no? Total. Riti, ¿es común que las personas que llegan a consulta sean conocedoras, conscientes de cómo el racismo ha afectado a toda su existencia? Desde la parte pues, emocional, cognitiva, historia de vida, creencias, relaciones, o están desconectadas de esa realidad, ¿no? Es curioso porque yo te diría que a nivel racional sí, pero a nivel emocional no tanto. Es decir, al menos las personas racializadas que yo llevo ya vienen buscando, ¿no? Una terapeuta racializada. Entonces, como que de alguna manera ya ven, ¿no? Que eso es importante. Pero a mí me da la sensación que a nivel emocional no. Porque hay veces que me explican situaciones que me dicen, ¿no? Pues cuando se trata de temas de juicios o de cosas burocráticas, ¿no? Y que me dicen, ostras, claro, es que me pongo tan nerviosa. Y yo, claro, mi niña, claro que te pones nerviosa, porque al final vas a ir allí y te van a cuestionar dónde están tus papeles. Entonces, o probablemente se te van a hacer algunas, ¿no? Pues mujeres afrodescendentes que se les hacen preguntas sobre su tipo de peinado. Que dices, ¿y eso que pintará en un juicio? ¿No? Entonces, claro, incluso en un juzgado donde te tienen que proteger, puede ser un espacio donde se te cuestione. Entonces, claro, como que a veces noto que ellas mismas quieren tener una seguridad y una calma en espacios que me parece coherente no tenerlos, por cómo está el sistema, ¿no? Entonces, sí que pienso que hay muchas cosas que se van dando cuenta sobre la marcha en terapia de ver cuando algo es patologizante y cuando no, ¿no? Cuando algo no debería estar y cuando algo sí que debería estar.
Y de hecho, pienso que la tengo aquí, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona racializada crece en un entorno donde nadie se parece a ella, ¿no? O donde nadie es racializado, porque ahora me contarás todo esto, pero me ha llevado a esta pregunta, esto que estabas compartiendo, porque supongo también que parte de ese reconocer este dolor parte por relacionarnos con personas que comparten y validan este dolor. Pero si mi problema en mi entorno es solo un problema mío, no tengo a nadie, no tengo ningún referente, ninguna persona que me diga, pues tía, es que a mí también, es que normal que te pongas así, a mí también me pasa. Entonces, ¿cómo es crecer en un mundo en el que solo tú eres una persona racializada? Claro, evidentemente es súper complicado. Yo siempre pongo el ejemplo que yo cuando me llamaban negra en el cole, yo me iba corriendo al lavabo y me miraba y decía, ah, claro, pues sí que soy india. Como que casi me olvidaba, ¿no? Porque claro, no sé, como no te estás viendo todo el rato, pues, y la gente en tu casa pues es blanca, pues tú asumes que eres blanca, ¿no? Y yo era muy inocente en esa época, entonces como que tenía ese momento de decir, o tengo una paciente, ¿no? Que es de origen chino y también me decía, ostras, claro, cuando la gente me dice que soy china, me quedo un poco muertaja, en plan, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Porque no te acabas de identificar y también genera un poco de soy o no soy. Porque me están metiendo en un grupo del que no sé nada, pero del que estoy viviendo muchas consecuencias por parecer, ¿no? Por compartir toda esta fisonomía. Todo esto es muy confuso. Y el cómo te intentan ayudar, ¿no? O sea, muchas veces, claro, son personas blancas con muchísima fragilidad, con muchísimo sufrimiento hacia tu dolor. Y claro, ¿qué pasa cuando tenemos papás o gente que te quiere que sufre? Pues que sacan sus mecanismos de defensa. Y algunos también son, pues, invalidar, ¿no? O también, a mí hay una cosa que me parece muy interesante, que es el decir, pero tú no eres como ellos, ¿no? Como si fuera algo positivo, ¿no? Y eso también puede ser muy complicado, el romantizar no soy como ellos, ¿no? Que sería una de las respuestas cuando hablamos de intentar sobrevivir al racismo, ¿no? Puede darse una hiperidentificación y estar como muy, ¿no? Posicionado, pero muy desde esta hiperalerta, ¿eh? No desde un sitio empoderador, sino desde esta alerta, pero también puede haber esta cosa de me distancio y yo no sé cómo ellos, ¿no? Visto diferente, todo lo hago diferente, como un poco dignificar lo diferente. Bueno, como cuando dicen, tú no eres como las demás chicas, ¿no? Es como, wow, ¿qué significa eso, no? Em, que hay ciertas características de ser chica que te parecen malas, pues lo mismo, ¿no? Y luego habría también pues la resignación, ¿no? O sea, ahí como está hiperalerta, me distancio o el asimilo que esto va a ser así. Entonces me hacías pensar que evidentemente, claro, el no tener referentes cercanos es complicado, pero creo igualmente que las personas que llegan a su casa y sí que tienen esos referentes también se encuentran con gap generacional, ¿no? Es decir, el cómo los recursos que han tenido las madres o los padres para lidiar con el racismo, los boomers, que es una generación que a mí me encanta, pero que tienen sus propios recursos. Claro, pensar que porque también son racializados van a entender, no tiene por qué. Te puedes encontrar igualmente con muchísima incomprensión porque tú tienes las ganas de lidiar con todo lo que te está pasando de una manera distinta y que te pueden llegar a invalidar de otra manera, ¿no? Entonces creo que también es importante esto, ¿no? El tema del trauma generacional y el cómo se vive, que al final cada situación tiene sus peculiaridades, pero que en todas hay esta invalidación y esta sensación de soledad, ¿no? Incluso en grupos de activismo, ¿no? Yo tengo pacientes que están en grupos de activismo antirracistas, ¿no? Y también, claro, qué referentes tengo allí, ¿no? Si tengo referentes con los que no o formas de luchar en el activismo con el que no me siento, que está muy bien que haya diversidad, ¿no? Pero también cuestionarse si solo que seamos, ¿no? Pues dos mujeres indias es suficiente, o la manera en la que yo quiero luchar o yo quiero entender este espacio, cómo yo me siento cómoda, ¿no? Porque eso también creo que es esencial, que no sea un espacio de juicio, de cuestionamiento, sino de explorar desde la curiosidad, ¿no? Yo tengo un grupo de chicas con las que puedo hacer esto y es desde una curiosidad, no desde, bueno, ¿y por qué haces esto?
¿no? Como un poco desde juzgar, ¿no? Desde no haberme descubierto o no respetar mis tiempos, ¿no? Riti, volvamos al cuerpo, que además tengo como 3 palabritas que me he apuntado tuyas. ¿Qué papel tiene el cuerpo, ¿no? en el racismo? O sea, quiero decir, ¿cómo se vive el cuerpo racializado en una sociedad que constantemente lo juzga, hay exotización? O sea, como que todo el rato hay un claro juicio o etiqueta en relación a tu cuerpo. El tema del cuerpo, de la exotización, ¿no? Em, bueno, es un tema súper complejo porque al final tiene mucho que ver con los arquetipos, ¿no? De qué idea tenemos en la cabeza de cómo nos tendríamos que parecer, ¿no? Es decir, cuando se asume por fin que no puede ser bueno, por fin, hay gente que lo hace más rápido, ¿no? Que no puedo acercarme a ese cuerpo hegemónico, busco cuál es el arquetipo, ¿no? Pues cómo debería ser pues esa persona, pues en mi caso, ¿no? India como perfecta, ¿no? Intentar acercarte a eso y qué se espera, ¿no? Porque al final de cada arquetipo, ¿no? Pues la idea que tenemos todos en la cabeza, que esto también cambia, depende del país, ¿no? Pero qué idea tenemos cuando pensamos en mujer india o en mujer pakistaní, en mujer china, en mujer japonesa, en mujer afrodescendiente, en las mujeres latinas, ¿no? Yo creo que al final, por ejemplo, ¿no? En las mujeres latinas, ¿no? Pues esta cosa de la fogosidad, ¿no? Claro, ahora tengo que ser de repente súper fogosa o la mujer latina del cómo se enfada, ¿no? Entonces, de alguna manera puedes acabar performando todos esos idearios que hay y no cuestionándote si tú realmente lo harías desde allí, ¿no? O la mujer asiática, que al final se la tiene como bueno, yo siempre pienso en que me parece un poco, ¿no? De revisarse poco estos hombres que te dicen bueno, que es un gusto suyo el salir con asiáticas, ¿no? Y dices, bueno, vamos a revisar un poquito esto, porque pensar o reducirlo a es un gusto, justamente, ¿no? Cuando hay toda una asociación colonialista ¿no? De esa sumisión, si no te lo revisas, otra cosa es que digas, mira, es que me lo he revisado, no es específicamente en la parte física la que me gusta, pero creo que es importante porque todo esto confunde mucho a la hora de abrazar tu cuerpo, ¿no? Es decir, ¿estoy gustando yo? ¿O está gustando este personaje que ayuda a que tú cumplas una narrativa, ¿no? O lo que antiguamente se decía, tengo un amigo gay, ¿no? Pues tengo una amiga negra, tengo una amiga india, ¿no? Como soy un complemento. Entonces, claro, cuando todo lo que tú te pareces, ¿no? Respondiéndote a lo que decías del cuerpo, es útil para el otro, cumple una narrativa, claro, ¿qué relación tienes con tu cuerpo? ¿No? Porque al final está siendo utilizado, instrumentalizado, a veces por nosotras mismas, que esto también es un tema muy importante, ¿no? El cómo pasas de esa invisibilización, ¿no? De esa persona que no es considerada en este rol, ¿no? De persona de deseo a de repente este objeto de deseo y de tener toda esa mirada, ¿no? De, bueno, lo típico del hombre negro, ¿no? Como súper potente sexualmente y claro, cuando de repente te dan un rol que ya parece menos de objeto, pero estamos en esta cosa como un poco, yo digo, ¿no? Que pasamos de objeto animal a persona, ¿no? Y es un poco peligroso quedarse en esta cosa, ¿no? De lo animal, de lo fogoso, de lo sexual, porque sigues siendo muy reduccionista. Pero claro, cuando vienes de la invisibilización, tú misma puedes decir, pues mira, hemos subido de nivel, ¿no? Y claro, también es importante explorarse esto por qué situaciones o desde dónde me estoy relacionando con mi propio cuerpo, mi propia sexualidad o mis propias relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, dejar de usar lo que hablamos, ¿no? De ese cuerpo y empezar a entenderlo y a intentar crear pues tu propia identidad alejado de esto, ¿no? Desde el cuestionamiento. Pero sí que el tema de los arquetipos creo que está allí y creo que es esencial revisárselos porque además están muy cargados de dicotomías, ¿no? Como me haces pensar como en esta persona que o es muy buena onda y siempre está de buen rollo y fiesta, no sé qué, y ligoteo, ¿no? A esta persona súper enfadada, ¿no? O sea, como que los arquetipos en general siempre son muy polarizados. Entonces, claro, cuando intentas irte de un lado, de repente acabas en otro, ¿no? Y yo tengo pacientes que me dicen, es que estoy cansada,
estoy cansada de las dos opciones que la sociedad me está dando, ¿no? Quiero explorar otra que encaje conmigo y que sea menos agotadora. ¿Cómo es vivir, ¿no? Donde ser una persona racializada tiene que ser parte de tu vida, no podemos negar lo que es evidente. Yo desde mi lado pienso, soy mujer y quiero ser mujer vista, reconocida y entendida en sociedad. Pero ¿cómo es el que toda tu existencia es que seas una persona racializada? No sé si me he explicado bien, ¿no? Pero esta cosa como de vaya donde vaya, haga lo que haga, lo importante de mí, lo visto, lo tenido en cuenta, lo reconocido, lo importante es que soy una persona racializada. Va tocada de... O sea, qué cansado, digo yo, ¿eh? No sé, pienso, ¿cómo es esto? No sé si pasa. Porque por un momento, a raíz de lo que has dicho, me ha nacido como preguntarte esto, si ocurre. Yo creo que ocurre y lo tricky, ¿no? Además, a veces peligroso es que encima cuando lo reconoces tampoco te dejan decirlo, ¿no? Como hay esa cosa de, me doy cuenta de que muchas cosas las interseccional es racializada, pero cuando lo pongo en luz también molesta que lo diga, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo lo exploro? ¿No? Pero sí, también el poder descubrirse creo que es a veces complicado y para mí fue muy útil el decir, es que soy india, ¿no? Porque también hay un punto donde intentas decir, no soy solo eso, no soy solo eso, y es como, es que sí que soy eso también, ¿no? Pero sin caer en que eso sea la única cosa, ¿no? El volver a... Porque a veces también puede haber una hiperidentificación. Entonces, claro, encontrar ese balance entre reconocerlo y reconocer esas experiencias, también sin caer, bueno, es que no, iba a decir sin caer, pero me corrijo, ¿no? Es que em, es muy triste. O sea, es muy triste y muy agotador admitir y aceptar que eso va a estar ahí Ya. y que te vas a encontrar con esto como pues, por todos lados, ¿no? Entonces, em, yo pienso también que a veces cuando acompañamos a personas racializadas, pues es tan importante tener esta perspectiva y formarse porque hacemos lo que podemos. Es que no hay otra, ¿no? Hay veces que intentas delante de una misma situación. De hecho, es gracioso porque mi hermana, cuando vivimos alguna situación así, ya se pone las manos a la cabeza, en plan, a ver qué le da Riti, ¿no? Porque hay veces que uso el humor, a veces que le suelto un moco y hay veces que decido pasar, ¿no? Todas válidas. Es la manera en la que yo en ese momento necesito, ¿no? Pero claro, pruebas a ver qué te funciona, ¿no? Porque muchas veces cuando vives en una opresión, aprendes que quizás la agresión no la puedes evitar, pero quizás puedo evitar sentirme pequeña, humillada, ¿no? Si a lo mejor al menos te he metido un moco, me siento que me he sentido menos pequeña, ¿no? Pero claro, eso también es peligroso, porque si yo aprendo que, poniéndome como digo, un poco farruquilla, me siento menos humillada, puedo estar, ¿no? Con una defensión que también me agota, ¿no? Entonces, para mí también es como importante en el proceso terapéutico lo que llamamos la coherencia, ¿no? El, el poder llegar a un punto donde si algo me humilla, llorar o estar triste. Y porque tengo muchos amigos, o a mí misma me ha pasado de decir, es que no me afecta. Y de ser en ese momento, no me afecta en el sentido de no estoy conectando, ¿no? Con ese dolor. Quizás el objetivo es conectar con ese dolor, ¿no? Y poder reconocerlo más que disociarse de él, que no lo juzgo. Al final hay veces que es necesario, pues porque en ese momento no es un espacio seguro, tiene que no dolerme o performar. Pero si luego yo no tengo un espacio para recoger eso, para recogerme a mí misma, recoger esa emoción, todo eso queda en algún lugar, ¿no? Y cuando hablabas de síntomas, pues claro que queda en un lugar, ¿no? Y cuántas personas racializadas después de una agresión que muchas veces nos quedamos en shock y aparece al cabo de meses que dices, wow, eso estuvo fatal, eso fue horrible. Y de repente, pues tienes una erupción en la piel, tienes una contractura, claro, tu cuerpo va hablando de todas esas experiencias que tú te das cuenta más tarde, ¿no? Y a veces también te culpas de decir, no me he enterado hasta ahora de que esto estuvo mal. Em, entonces sí, yo creo que darte cuenta de que esto está en todas partes y que encima hay muy pocos espacios donde se te valide, es muy frustrante y la gente a veces se rinde.
se rinde en el sentido de, pues no lo comunico, no lo expreso, ¿no? Entonces, de aquí que tantas personas racializadas, pues, performen estar bien, no comuniquen, no expliquen, ¿no? O como digo yo, que expliquen, hablen mucho, pero no expliquen nada, ¿no? O sea, no me estás hablando de ti, de lo que, cómo lo estás viviendo, lo que te está pasando, ¿no? Me estás explicando un titular. Bueno, pues porque hay toda esa dificultad, porque no ha habido ese espacio, ¿no? Para recoger lo que hemos sentido. Claro. Y justamente relacionado con esto, ¿qué dificultades encuentran las personas racializadas cuando van a pedir ayuda psicológica? ¿No? Llega ese momento en el que dices, vale, voy a pedir ayuda, ¿no? ¿Y con qué dificultades se pueden encontrar? Me hacéis pensar un poco cuando hablábamos de adopción, que decíamos que adopción trauma, ¿no? Es que racialización, racismo es trauma. Entonces hay muchísima carga de trauma. También lo que, bueno, o sea, al final todas las agresiones raciales, pero también sexuales de todo tipo están allí. Entonces, creo que es importante entender que va a haber puede haber muchísima complejidad, ¿no? Que al final van a haber temas de imagen, de autoestima, de identidad, de trauma racial, de trauma sexual, ¿no? Al final, todo esto eh, hay que estar preparado para recogerlo, ¿no? Pero además, y tengo pacientes que se han encontrado, amigas, y yo misma me he encontrado con, con terapeutas muy poco preparadas, y lo digo abiertamente, terapeutas racistas. A mí me acuerdo de una terapeuta que me dijo, es que la gente te mira con curiosidad. Y hombre, Antonia, yo no creo que el señor que me dijo que me fuera a mi país me mirara con curiosidad, ¿no? Entonces, claro, si yo he de educar a esta terapeuta y en este educar me cuestiona, al final estás invalidando mis emociones y te estoy pagando para dar una masterclass, ¿no? Entonces, claro, muchas veces entre la falta de referentes, ¿no? Y por esto creo que es tan importante este espacio que estamos creando, pero también este miedo a lo que me pueda encontrar, pues muchas personas dicen, pues no sé si me apetece ponerme en esa situación, la verdad. Y hablo de racialización, pero también todo el tema cultural, ¿no? Es decir, un tema también muy interesante, ¿no? Es cómo entendemos a las madres, ¿no? Bueno, a las madres o los padres, ¿no? O sea, al final todos estos temas culturales que tienen mucho que ver, ¿no? Con la racialización. Claro, si me voy a encontrar a alguien que va a juzgar a mi madre sin entender en absoluto todo el bagaje cultural que llevamos, cómo son las familias chinas, cómo son las familias indias, cómo son las familias... Es que claro, es que si no va a entender todo esto, ¿desde dónde me va a acompañar esta persona? Si no entiende toda la presión que yo tengo estética, toda la presión que tengo, que me lo tengo que currar el triple, me va a dar unos discursos muy capacitistas. Y eso puede hacer que me sienta incómoda o en el peor de los casos que me lo crea. Que me crea que esa terapeuta que está en una posición de poder, ¿no? Porque en esa situación tiene un poder de conocimientos, me crea que tiene razón y que el problema está siendo que no me esfuerzo suficiente. O sea, yo otra vez, ¿no? O sea, vengo a Exacto, pedir ayuda para que además se refuerce la idea de que el problema soy yo otra vez. exacto. Por esto yo incluso en terapia a veces me gusta que la psicología no, a veces ayude a aceptar más que más que aceptar como, quizás la palabra no es aceptar, ¿no? Pero como a convivir con ello más que a que nos parezca bien, porque es que no está bien. Y quizás lo que hemos de asimilar es que no está bien y que va a pasar y que no está bien. Entonces a mí me gusta como no, no crear una narrativa para que el paciente viva más en paz con ello y que sea más, ¿no? Como que a veces, es lo que te decía antes, para mí el éxito es poder reconocer y que cuando pase decir, pues vaya mierda, ¿no? Esto. O sea, esto está fatal y tengo ganas de llorar y quiero ir con mi grupo a llorar y a despotricar de lo que me ha pasado y a legitimar esto. No quiero aprender a, a vivirlo más, más suave o a, ¿no? A justificarlo. Creo que ese no debería ser el objetivo y a veces en terapia, que intentamos entender todo tanto, podemos caer también en esto, ¿no? Y a veces hay que decirle a la paciente, ostras, es que esto está fatal
y acabar ahí, o sea, quedarnos ahí. Mientras hablabas, me han nacido dos preguntas. La primera es, he pensado en la religión, otro temazo también, ¿no? Especialmente aquí en España, que la religión que predomina o la que es más común es el cristianismo, cómo trabajamos a lo mejor con una persona musulmana, ¿no? Por ejemplo, porque no es solo la religión, es todo lo que atraviesa, ¿no? Desde esa parte de religión, de cultura, y cómo acompañamos también desde ahí, y desde muchas veces factores, vivencias, experiencias y creencias que van a chocar directamente con lo que yo he aprendido y cómo puedo acompañar también desde ahí. Y eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Crees, Riti, como profesional y como mujer racializada, crees que una persona blanca, o sea, vamos a poner el ejemplo, ¿tú crees que yo podría acompañar bien a una persona racializada? Yo ahora mismo, mi respuesta tiene que ser que no. Creo que estamos muy lejos de eso. Creo que también es importante dejar espacio, que las hay, a las terapeutas racializadas que nos hemos formado, ¿no? Porque también importancia. Yo siempre digo que no es solo poner la actitud, ¿no? No, no, no. Yo soy antirracista, entonces puedo acompañarte. Ostras, a mí no me sirve un médico que le ponga actitud, ¿no? No voy a ir a un ginecólogo a que me arregle el ojo. En plan, pero tú has visto un chocho, ¿te has Exacto, formado? exacto, te has formado, lo has visto, ¿no? No, pero yo le pondré actitud. Me da igual, ¿no? Como hay que formarse, ¿no? Al igual que nos formamos en trauma, nos formamos en cosas. Pero aún así, pienso que ojalá, me encantaría que pudiéramos llegar al punto donde todo estuviera tan normalizado, se educara desde la universidad, desde el máster, como que hubiera esa implicación real. Entonces, en ese futuro te diría que sería increíble, ¿no? Pero hasta entonces creo que también es importante dejar esos espacios, que por suerte cada vez somos más, a esas terapeutas que nos hemos formado, que somos racializadas y que tenemos en cuenta toda esa complejidad. Creo que el primer step sería este, ¿no? Y luego ya nos pondremos un poquito más ambiciosas, pero sí que creo que es esencial encontrar, y casi todas mis pacientes en algún punto me han dicho, es que no era consciente de lo importante que era este punto. O me acuerdo una persona en concreto que me dijo, tía, nunca he hablado con mi terapeuta de que soy negro. O sea, no ha salido, ¿no? O en una formación me acuerdo que una chica decía, ya, pero una psicóloga decía, pero ¿cómo le voy a sacar el tema de que es negro? Y yo, "Bueno, no sé, al final hemos de hablar de esas realidades, ¿no? O sea, no caer en minimizarlo, hay que hablar de eso, es una parte de lo que le intersecciona y de lo que le va a traer a terapia, ¿no? Entonces, claro, si aún estamos en ese punto tan prudente que aún nos da miedo tocar ciertos temas, yo creo que hay que dejar un poco ese hueco a las que sí que ya estamos un poquito más actualizadas como mínimo, pero, pero sí, sí. Mm. Sí, gracias, porque es algo que yo me cuestiono profundamente. O sea, te he puesto el ejemplo del yo como, también como persona que en algún futuro próximo será terapeuta y real creo que sería un atrevimiento de mi parte acompañar personas racializadas y al mismo tiempo yo me digo, me nacen como otros pensamientos de, bueno, pero yo puedo estudiar psicología perinatal y acompañar a madres sin ser madre. Ya, pero en un lado yo creo que estamos hablando como de una realidad que de verdad desde la formación podemos llegar a ser grandiosas profesionales, pero es que aquí estamos hablando de una vivencia tan estructural, tan vivencial, que de verdad creo que no puedes acompañar. Me conecta también con la discapacidad, con el colectivo LGTBIQ+. O sea, creo que hay realidades que necesitan ser vividas. O sea, no puedes acompañar desde otro lugar. O sea, es imposible que a mí no me nublen mis putos privilegios de blanca. No puedo comprender lo que has vivido tú, Riti. O sea, puedo acercarme como me acerco, como intento acercarme, tener conversaciones contigo, explorar también desde la curiosidad cómo es tu vivencia, tratar de empatizar, pero no sé lo que es ser una persona racializada. Soy blanca. Claro. Igual que es difícil que un hombre comprenda nuestra realidad como mujer. O sea, creo que puede hacer muchos esfuerzos para entender el feminismo y para empatizar. Yo creo que el punto también es entender que, por ejemplo, si tú trabajas con perinatal, tú no representas una opresión en ese espacio. Pero claro, cuando nosotros tenemos un privilegio,
A mí me pasa, yo como mujer cis entiendo perfectamente que represento un privilegio si estoy trabajando con una mujer trans. Entonces es así. Entonces, claro, hay que ser consciente de que no es solo porque no me intersecciona, sino porque qué estoy representando, ¿no? Entonces yo creo también que muchas veces las psicólogas, que siempre somos como un poco salvadoras, cuando nos ponen en ese hueco de eres opresora, nos da como un, pero yo no soy mala, ¿no? Si yo quiero Bueno, que el ego ayudar. de la terapeuta existe, te digo. Exacto. Aunque les joda reconocerlo. Eso sí, confirmamos. Y hay que trabajárselo, ¿no? Porque que es justamente un tema de ego y de sentir que se me está llamando mala, ¿no? Y es como nadie te está llamando mala, pero dejar ese espacio y decir, oye, esto no me pertoca, no es ser mala, ¿no? Pero sí que me hacías pensar en la importancia de esto, ¿no? De escuchar vivencias, ¿no? O sea, que al final, si todas estas personitas o psicólogas que quieren, pues empezar a escuchar narrativas y vivencias, porque tenemos muchísimas, ¿no? A mí sí que es algo que me pone triste, que creemos que hemos avanzado mucho Y no y tanto. no tanto, ¿no? O sea, yo creo que tanto yo como mis compañeras y personas racializadas de mi alrededor, yo no exagero que vivimos 3 o 4 a la semana de situaciones o agresiones raciales, ¿no? Creo que la gente no es consciente de lo que es, claro, vivir experiencias así 3 o 4 semanas es muy heavy. Entonces, al final, creo que se requiere, ¿no? Esto es un mensaje más dirigido quizás a las personas no racializadas, un poco, solo con que reconozcan y escuchen y validen, es que ya es muchísimo, que no pedimos tanto. Que no se haga una especie de gaslighting ni se gire la tortilla, esto ya, nosotros con poquito ya nos quedamos contentos, ¿no? Y para las personas racializadas yo creo que yo sí que les diría comunidad, ¿no? No me gusta decir terapia en este aspecto porque me parece un poco, bueno, sabemos que la sanidad pública está como está No y que al está. final no Me está, encantaría decir que está como está, pero que no está. claro, No hay. y que al final decir ir a terapia, pues al final hay mucha gente que no se lo puede permitir, ¿no? Y yo aquí siempre apelo mucho a la comunidad, a tener tu gente con la que de verdad, no solo en términos de racialización, sino en todos los términos que tú necesites, te sientas acompañada, te sientas validada, porque esto es muy importante, ¿no? El combatir esta soledad, yo creo que es la mejor herramienta para la salud mental en cuanto hablamos de opresiones. Muchísimas gracias, Riti. De verdad. Gracias. A ti por darme este espacio porque es importante. Bueno, y a vosotras quiero daros las gracias una semana más. De verdad espero de corazón, de la manera que sea, que todo lo que ha compartido Riti te haya hecho sentir acompañada, reconocida, vista, validada, lo que sea que estés necesitando. Y puede también que después de escuchar este podcast pues ahí te duela el estómago, como digo yo, ¿no? Como que haya cosas que se remuevan, que son incómodas, que son desagradables y que conectan con una herida de muchísimo, muchísimo dolor. Y todo lo que me nace decirte, ¿no? Y es un poco lo que Riti ha ido diciendo en este podcast, pues es qué mierda que tengas que vivir esto, la verdad. Y es que me pone muy triste, tío. Es que el otro día justamente te lo contaba. Fuimos a hacer, bueno, lo que te contaba antes lo cuento ya porque si no, hemos hecho una colaboración con la Fundación Eleven de Alexia Putellas. Ha sido un espacio precioso. Una compañera fue a dar un taller sobre autoestima. Estamos hablando de niñas, ¿no? en riesgo de exclusión social. Había muchas niñas racializadas y una niña que de verdad no tendría más de 6 años. Cuando hablábamos de adjetivos y sobre autoestima y demás, pues la niña dijo, no me gusta mi color de piel. Y me puso muy triste porque pensé, es una niña, tiene 6 años, deberían de estar preocupándole otras cosas como a qué jugamos, ¿sabes? Y de repente todo lo que le nacía decir es hacer referencia a su color de piel. Y ahí es cuando me doy cuenta de cuánto trabajo tenemos las personas blancas, tío, en esforzarnos, en darnos cuenta del sufrimiento que generamos. Y que no lo generemos nosotras de manera directa o que lo hagamos sin darnos cuenta, no significa que no formemos parte de
una sociedad que violenta muchísimo. Así que, bueno, de la manera que sea, espero que te hayas sentido acompañada. Si crees que podemos ayudarte en algo de la manera que sea, pues aquí estamos. Que sé también lo difícil, ¿no?, que es encontrar espacios con psicoterapeutas racializadas. Al menos yo te lo digo de corazón, Riti, no sé qué has vivido tú como profesional. Yo te digo lo que veo desde fuera. Los centros que me vienen a la cabeza como referencia, no he encontrado muchas terapeutas racializadas. Y todas las personas que se dediquen a la psicología que sean racializadas, yo abro aquí espacio en comentarios, donde sea que nos estás viendo o escuchando, deja ahí tu contacto, por favor, porque de verdad os necesitan. Entonces, espacio en comunidad para que podamos también compartir, levantar la mano y decir, aquí tienes una mano que te sostiene, porque yo también reconozco que nosotras llegamos hasta donde llegamos, esta también es nuestra realidad. Y todas las personas merecen encontrar a su psicoterapeuta, ¿no? Así que bueno, no sé si estás viendo en YouTube, Spotify, donde sea, Instagram, pues tú ahí, creamos una red, ¿vale? Y espero que encontréis a la terapeuta que estéis necesitando, si nosotras no podemos ayudaros. Y nada más, que os mando un abrazo muy, muy fuerte. Por cierto, aprovecho para decir que este es el último episodio de la temporada. Nos vemos en septiembre. Espero que paséis un verano que os traiga lo que necesitéis. Y nada más. Un abrazo muy, muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos pues en septiembre.